Muy bien, Miguel Ángel, ya estamos enlazados, ya estamos en línea con la congresista electa de Perú Libre, Katia Ugarte, representante del Cusco. Le damos la bienvenida. Katia, bienvenida a Ánfora 2021 de BIS Televisión. Muy buenos días, señor periodista. Buenos días a todo el pueblo peruano. Desde el Cusco reciben un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento, y la preocupación más que todo de la situación política que estamos viviendo en este momento está realmente muy crítico, donde el pueblo está en una contienda política con un poder económico tan fuerte, donde prácticamente al maestro Pedro a diario le difaman en los diferentes medios de comunicación y desinforman al pueblo peruano con difamaciones que no son ciertas. Esto lo hacemos y lo sentimos desde la región Cusco, desde el interior de nuestro país, en donde nuestros hermanos que a nosotros representamos en la región Cusco se sienten realmente muy mal con esta situación que estamos viviendo en esta segunda vuelta para poder llevar adelante esta contienda política. Sí, es una preocupación y creo que es un análisis general de la situación, Katia, y nosotros como medio de comunicación alternativo estamos buscando la objetividad para que el pueblo peruano saque sus propias conclusiones y con un voto informado vaya a las urnas el 6 de junio y decida por la mejor opción para el pueblo peruano. Vamos a compartir con Miguel Ángel Risco también, si nos permite, Katia, la entrevista, para luego de esta evaluación y de estas acciones que seguramente tienen al interior de Patria Libre, para hacer una primera evaluación, porque entendemos que el tema de la educación ha sido un punto importante en la campaña que ha tenido y que le está permitiendo representar al Cusco en el próximo Parlamento Nacional. ¿Cuál es la problemática del Cusco en relación al tema nacional en lo que es educación, y cuáles son las alternativas que está teniendo ya seguramente en agenda para empezar a trabajar a partir del 28 de julio que asume el cargo de congresista de la República? Hemos visto el abandono total en cuanto al sector educación durante décadas y con mucha más fuerza desde el año pasado, en donde nuestros estudiantes en la región Cusco, que son más de 52,000 niños que han dejado de estudiar por falta de conectividad y herramientas tecnológicas, de las cuales en pleno siglo XXI, que no tengamos implementado estos recursos que se necesita para llevar adelante una educación, es lamentable. Y esto no es justo, que tantos miles de niños solo en la región Cusco hayan dejado de estudiar, y por falta de voluntad política de los gobiernos de turno y también del ministro de Educación, a las cuales prácticamente ahora que estamos en el segundo año de la pandemia, no hicieron nada para implementar el Internet ilimitado y las herramientas tecnológicas que necesitan nuestros niños. Esas tabletas que vinieron del Ministerio de Educación, pese que hubo un presupuesto, de las cuales tercerizaron esta compra porque más primó la corrupción que en tener que atender las necesidades de nuestros estudiantes, llegaron a cuentagotas y encima no tienen algunos conectividad y otros que no tienen chip. O sea, es un engaño prácticamente a nuestros estudiantes, al pueblo peruano, en donde no se atiende esta necesidad urgente. Es por ello de llegar, mi persona, desde el 28 de julio, va a priorizar este aspecto en donde tenemos que concertar todos nuestros compañeros que hemos sido elegidos por la región Cusco y con otras bancadas para poder priorizar este presupuesto y tener que implementar el Internet ilimitado a nivel nacional y también las tabletas para los 8 millones de estudiantes
que están esperando esta herramienta para llevar adelante la educación a distancia, porque sabemos muy bien que esta pandemia se queda en el Perú por mucho tiempo y no sabemos hasta cuándo, pero tenemos que atender esta necesidad urgente en el sector educación. Correcto, y el tema educativo es clave para el desarrollo de los pueblos, Katy, y usted coincide seguramente con este criterio, pero también la salud como derecho universal de los peruanos, el tema de la salud, de manera que ese tema de salud también resulta importante en estos tiempos, sobre todo de pandemia. Me gustaría tener también de parte suya un comentario sobre el tema del tema de la salud. Estamos siendo azotados por esta pandemia que hemos visto claramente la cruda realidad que el Perú ha sido abandonado, el sector salud, la precarización de los hospitales, donde miles de hermanos han fallecido por falta de infraestructura, por falta de profesionales y laboratorios y muchas otras cosas que faltan en el sector salud, donde todos estos gobiernos han abandonado este sector tan importante que es el sector salud. Estamos viviendo una situación tan crítica en el Perú y en la región Cusco que a diario están falleciendo hermanos por falta de indumentaria para poder atender a nuestros ciudadanos. Por ello, que nosotros también se tiene que priorizar esta situación del sector salud, donde se tenga que inmediatamente hacer esa compra, como lo dijo el profesor Pedro Castillo Terrones en campaña, hacer esa compra directa, las vacunas de Rusia, las 20 millones de vacunas que ya inclusive hizo esa comunicación directa para poder inmediatamente vacunar a todos los peruanos con estas vacunas que realmente son creíbles, porque las que trajeron, ustedes saben en qué condiciones están y qué consecuencias están trayendo ahora a nuestros hermanos del pueblo peruano. Por ello, la salud tiene que ser priorizada en nuestro país. En el Perú es donde más muertos tenemos a nivel de todo Latinoamérica. No puede ser. Esto realmente es injusto y esto se tiene que priorizar en el Congreso de la República y con todos los gobernantes que estemos ahí legislando proyectos de ley. Muy bien, vamos ahora entonces al panorama político nacional, si nos permite, Katy, y para ello le cedo la participación a Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo de Ánfora 2021. Miguel Ángel, adelante. ¿Cómo está? Bienvenida a Ánfora 2021. Como virtual congresista, me imagino que ya está preparándose para asumir una responsabilidad en el Congreso de la República para ver su tarea de fiscalización, su tarea legislativa y de representación. Me gustaría en ese sentido saber cuál es el perfil profesional, el perfil de experiencia política que tiene usted y en todo caso, cuáles van a ser las prioridades que va a determinar su permanencia durante 5 años en este nuevo Congreso de la República en el periodo 2021-2026, señora Katia Ugarte. Soy una maestra, dirigente, desde que inicié mi trabajo pedagógico en la institución educativa, al cual ya laboro 29 años, ya voy a los 30. Asimismo, asumí cargos dirigenciales a nivel provincial y regional del SUTE, y bueno, ahora estoy ocupando otro espacio político, conocedor de nuestra realidad interna en el sector educación y en todos los sectores de los cuales conozco de cerca la vivencia de la zona rural, porque yo trabajo en zona rural, y la situación de abandono que hemos vivido durante décadas, la injusticia social, política y económica que hemos vivido por diferentes gobiernos de turno,
Esto me lleva a tener que participar en la política para que desde allá tener que legislar proyectos de ley en favor de nuestro pueblo. Esto es mi perfil. Soy una maestra sí contestataria, pero con principios y valores que siempre los he demostrado en toda mi carrera política. Correcto, entonces desde ese punto de vista, usted misma dice que es una maestra contestataria. Me gustaría saber, en todo caso, de su punto de vista, qué es lo que ha pasado en el Perú en materia de educación. Lo que estamos viendo ahorita, evidentemente, es que el último año, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido un fracaso, evidentemente por las condiciones propias generadas por la pandemia. Un fracaso tal que inclusive hasta el propio Ministerio de Trabajo, junto con el Grupo Romero, señalan en un aviso tremendo publicado en un diario local que dice que alrededor de 100.000 alumnos se han quedado sin estudiar y que por supuesto ponen a disposición un portal educativo para resolver esos problemas de todo lo que no ha podido hacer el Estado durante el año pasado. ¿Cuál es su diagnóstico y qué cosa quiere cambiar, digamos, si tenemos una mirada de aquí a 2030 por fijarnos un plazo? Bien, el Magisterio Nacional y el pueblo peruano sabe muy bien, conoce, donde durante más de 3 décadas estamos en las calles los maestros, afiliados a un sindicato que es el SUTE Regionales, encabezado por el maestro Pedro Castillo Terrones a través de una federación, la FENAT de Perú, de las cuales hemos denunciado permanentemente el abandono de la educación en nuestro país, por falta de voluntad política, porque presupuesto, el que mantenemos en este momento en el sector educación, realmente es el más ínfimo de todo Latinoamérica. Instituciones educativas precarizadas que se van desmoronando día a día, donde tenemos el 80% de instituciones donde no cuentan agua y desagüe. Y la tecnología es un caos, donde nunca les han interesado tener que implementar la capacitación a los maestros, prácticamente la educación abandonada en su totalidad. Por ende, nosotros proponemos el presupuesto al 10% del PBI, justamente para implementar todos estos aspectos que las he mencionado, el pago digno a un maestro, de las cuales en la huelga del 2017 se firmó una resolución ministerial, la 417, donde indica que el maestro al 2021 debería ganar una UIT, pero ni esa la cumplieron. No hubo voluntad política de todos los gobiernos de turno que pasaron, porque siempre nos han visto a la educación como el último coche, han precarizado para tenernos así de ignorantes, desinformados, y este es el resultado prácticamente de la educación que tenemos, el abandono total, donde no contamos con toda la indumentaria para poder llevar adelante nuestro país, porque la educación es el principal desarrollo de todo país, y el Perú está por debajo de ello. Tenemos una currícula que no es contextualizada a nuestro país, es copia de otros países, y todo esto se tiene que cambiar. Necesitamos un cambio sistemático del sector educativo, donde se van millones de soles en consultorías, pero no hay una atención real al magisterio. Es por ello que proponemos ese presupuesto del 10% del PBI para poder implementar todos estos vacíos que durante años han abandonado en el sector educación. No se hace ciencia en nuestro país. Claro, profesora, está bien lo que usted está señalando, pero un componente fundamental justamente de la educación y la calidad de la enseñanza le corresponde a los maestros, a los docentes. En ese sentido, ¿usted está de acuerdo en que se debe eliminar la evaluación del magisterio como así fue establecido en diferentes gobiernos en el país? Y que también le atribuyen al profesor Pedro Castillo que él no está de acuerdo con esa evaluación y que todos los profesores que fueron jalados tienen que volver a dictar clases y mantener igual su posición anterior. Hay que ser claros en esto y deslindar la posición clara que siempre hemos salido en las luchas con el maestro Pedro Castillo Terrones.
Sí hemos pedido la derogatoria de esta ley de reforma magisterial por ser punitiva, de despido laboral y privatista. Pero no hemos descartado en ningún momento lo que es una evaluación permanente al maestro, pero una evaluación formativa para mejorar las estrategias de trabajo del magisterio. Eso está en camino. Pero sin embargo nos han, en otras palabras, nos han puesto en contra de la sociedad. ¿Para qué? Para poder culparnos el fracaso de la educación a los maestros, indicando que no quieren evaluación. Eso es completamente falso. Siempre nosotros eso hemos deslindado. Pero esta evaluación que sea formativa para mejorar el trabajo pedagógico y la constante capacitación de los maestros, de las cuales, de ese rubro, los gobiernos de turno se han olvidado, han hecho a un lado, pero sí para enfrentarnos a la sociedad se han sido tan buenos. Y no es cierto esto. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos en camino a defender una educación pública, gratuita y de calidad. Esto es lo que proponemos para poder salir adelante, un país subdesarrollado y tener un país con una educación donde se tenga que industrializar nuestros recursos naturales, donde se tenga que hacer investigación. En las universidades tengan que salir jóvenes que realmente tengan la capacidad de industrializar todos nuestros recursos naturales porque somos ricos en ello. Y eso es lo que no quiere la derecha. ¿Por qué? Porque prácticamente les vamos a tener que quitar todo lo que ellos se llevan a regalado precio, nuestros recursos naturales, y no nos permiten que nuestro país tenga que salir de esta pobreza. Dejemos de ser un país consumista. Un país subdesarrollado, consumista, jamás va a salir de esta pobreza que estamos viviendo en este momento. Con bonos no se soluciona un país. Con bonos no se erradica la pobreza. La pobreza se va a erradicar con educación, con trabajo. Y eso es lo que esperamos, y la esperanza que tenemos en el Partido Perú Libre, el pueblo peruano, a las cuales este 6 de junio vamos a dar un voto informado, un voto consciente para recuperar una verdadera democracia y una patria libre que esperamos los peruanos. En esa ¿Cómo línea, quedaría entonces la situación de los padres de familia que quieren mantener a sus hijos, por ejemplo, en jardines, en jardines de la infancia, escuelas y colegios y universidades privadas y tienen los recursos para hacerlo? ¿Es compatible con una propuesta como la que usted acaba de señalar? Cuando dije vamos a hacer un cambio sistemático del sector educativo, es que se tiene que cambiar la currícula en nuestro país. Desde inicial hasta la universidad tiene que haber una coherencia, de las cuales ahora estamos trabajando tan diferenciadamente, donde la universidad tiene otra currícula, la secundaria, la primaria y la inicial hacemos un trabajo donde más prima la tecnocracia, de las cuales los maestros no estamos haciendo esa esencia de trabajo pedagógico que se necesita para cambiar a nuestra sociedad. Entonces nosotros, al decir el cambio sistemático, tiene que cambiarse en su totalidad, cambio de currícula. Se tiene que recuperar las áreas mutiladas que hasta ahora el Ministerio de Educación no responde el por qué quitaron filosofía, economía política, historia, las importantes áreas que nuestros estudiantes han dejado de llevar en la secundaria. Y todo ello se tiene que agregar lo que es ciencia. Necesitamos que nuestros estudiantes transformen los recursos naturales, porque ya nuestro país vecino, que es Bolivia, lo está haciendo. Entonces, ¿por qué el Perú no? ¿Por qué tenemos que vender nuestros recursos naturales así en crudo a los países desarrollados, donde ahí generan trabajo para los jóvenes, y no en el Perú? Eso es lo que necesitamos. Decir que queremos este cambio es que la derecha unida, ahora que la vemos claramente, nos están terruqueando a diario al profesor Pedro Castillo Terrones. Pueblo, despierta. El magisterio siempre salió a las calles a decir: corruptos nos gobiernan. Y esta vez tenemos la oportunidad de tener un maestro con una sencillez, humildad, un rondero que luchó durante 20 años contra el terrorismo. Ahora les indican y le difaman a diario en las redes sociales. No hayan
qué más sacarles, porque nuestro Perú, no sé de dónde sacaron esa palabra de comunismo que no existe ni siquiera en el ideario del plan de gobierno del profesor Pedro, pero sin embargo le están difamando a diario, desinformando al país, todos agrupados a esta derecha, cómo se han juntado. El Perú no es un grupo de empresarios. El Perú somos millones de peruanos que estamos con la esperanza de tener que cambiar para una mejor calidad de vida humana. Tantos sectores abandonados como es el sector educación, la salud, la agricultura. Ellos esperan esa esperanza y la única que tenemos ahora es el maestro Pedro Castillo Terrones, que está como candidato a la presidencia de la República. A las 12:30. Se necesita en todo caso liderazgo claro para dirigir el sector educación. ¿Usted tiene alguna propuesta de quién podría ser ministro de Educación? Bien claro lo dijo el maestro Pedro Castillo Terrones, para ser ministro de Educación tiene que ser un maestro. Para ser un ministro de Justicia tiene que ser un abogado, un fiscal, bien, con una certeza moral. Por lo tanto, va a ir a esa cartera un maestro. Tenemos doctores, palmas magisteriales, maestros, inclusive que han ganado muchas becas para otros países. De ahí va a salir un ministro de Educación que conozca la realidad de nuestro país y qué es lo que queremos para mejorar nuestra educación. Muy bien, a ver si me permite la pregunta final, mi estimada congresista electa. ¿Qué se está jugando en esta segunda vuelta en nuestro país, con toda la evaluación que acaba de hacer y sobre todo desde su experiencia, Katy, de profesora rural, que conoce la problemática en 3 décadas, como bien ha señalado? ¿Qué se está jugando en nuestro país el 6 de junio? Realmente hago este llamado a todo nuestro pueblo peruano, unidos todos, sí podemos recuperar la soberanía y la democracia de nuestro país. Está en nuestras manos decidir los destinos de nuestra patria. A un maestro que no está inmiscuido en ningún acto de corrupción, con una señora Keiko que está probado por lavado de activos, que está a un paso de tener que rendir cuentas a la justicia, que trata de esconderse de este acto participando en una elección democrática. Se juega los destinos de nuestra patria para tener una calidad de vida humana y recuperar de las manos de la corrupción nuestro Perú. Por eso hago este llamado a todo el pueblo peruano, que este 6 de junio marquemos el lápiz. Basta de tanta corrupción. Yo que soy maestra de zona rural, que convivo con nuestros hermanos del campo durante años, veo cómo es la pobreza, en qué precariedad viven. Y esto no es justo. Es doloroso ver el interior de nuestro país, tanta injusticia social, política, económica, mientras un grupo de empresarios se enriquecen a costa del pueblo. Esto está en nuestras manos. Unámonos. Basta. Esta derecha neoliberal fracasó y lo estamos viendo ahora en el país de Colombia. Chile, país vecino, va por el cambio de su constitución. No se cayó el país. No le vengamos a mentir al pueblo ahora. Por eso unamos fuerzas, que este 6 de junio redoblemos a los personeros para cuidar el voto este 6 de junio para llevar a la presidencia al profesor Pedro Castillo Terrones. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado en Ánfora 2021 con la profesora Katia Ugarte, congresista electa del Cusco, profesora rural, conocedora de la problemática
de los peruanos más pobres. Muchas gracias, Katia, por esta primera oportunidad. Vamos a tener seguramente antes de la segunda, de la elección de segunda vuelta, la posibilidad de volver a conversar de los otros temas que están en agenda seguramente como legisladora, que tiene que ver con la fiscalización y con el Cusco, las obras que todavía están en agenda y que seguramente va a motivar una nueva participación en Ánfora 2021. Muchas gracias, Katia.